aquí en ¿Quién lo diría? Y lo vamos a hacer con el rector de la Universidad Diego Portales, con el columnista Carlos Peña, quien nos acompaña esta mañana en este comienzo de semana en ¿Quién lo diría? ¿Cómo le va, rector? Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por invitarme. ¿Qué tal, rector? Muy buenos días. Rector, Buenos días, usted Connie. probablemente sea de las personas más indicadas para meterse en una conversación, porque claramente no vamos a tener ni por lejos la solución, pero se ha abierto un debate a nivel internacional y usted fue consultado la otra vez en un artículo que hizo el diario La Tercera sobre el tema, de ¿cuánto de lo que está ocurriendo hoy día va a terminar asestándole un golpe al sistema tal y como lo conocíamos hoy día? Un golpe al capitalismo, un golpe a la globalización, un golpe a la democracia también. Y si bien usted ha reconocido, ¿verdad?, que la situación por la que estamos atravesando es excepcional, tampoco hay que excederse o exagerar en el análisis, ¿o no? ¿Qué cosas debiéramos considerar si pueden cambiar y cuáles no se van a mover porque son más bien estructurales y pueden verse un poquitito trizadas o temblar un poquitito, pero volver luego al foco? A ver, ante todo, Connie, me parece a mí, sería bueno reconocer que todos quienes participan de la esfera pública hoy día, en Chile, pero también uno mismo observa en la prensa internacional, hay muchos que están poseídos por una cierta exageración, digamos. Están viendo en la peste que estamos ahora padeciendo una especie de cambio epocal, como si la cultura se fuera a transformar de sus cimientos, como si el capitalismo estuviera al borde del abismo. Veo demasiadas personas golpeándose el pecho, además, y pidiendo perdón anticipado por las culpas en que incurrieron, todo lo cual me parece a mí es una cierta pérdida de racionalidad y de mesura, ¿no? La verdad es que las sociedades humanas transitan cada cierto tiempo por encrucijadas como las que hoy día estamos viviendo. Cada época ha tenido, por decirlo así, su amenaza y ha sabido convivir razonablemente con ella, sin que el mundo ni la sociedad se vinieran abajo ni cambiaran radicalmente. Es cuestión de recordar. Las sociedades humanas han pasado no solo por las pestes medievales, sino que bastaría recordar en el siglo XX los totalitarismos, la amenaza nuclear después, la crisis ecológica, el mundo se iba a resquebrajar, el medio ambiente se iba a venir abajo, lo creíamos hace algunas semanas atrás, y ahora es la peste. Es decir, estamos poseídos por un cierto temor que hace que la racionalidad disminuya, creo yo, y se atribuyan a este tipo de fenómenos consecuencias exageradas, ¿no? Rector, Entonces, ¿sí? ¿no tendrá que ver en eso el hecho de, porque hay una cuestión que no deja de llamar la atención de esta crisis que genera el virus en particular, ¿verdad? Y que es que muchas de las cosas que estaban en discusión en materia de cambio climático, en materia de desigualdad o de brechas demasiado grandes, etcétera, están quedando expuestas a consecuencia de los hechos, no por discusiones ideológicas, sino que los hechos están mostrando, los hechos que está generando esta crisis del COVID-19, están mostrando que muchas de esas cosas eran reales o que había una cierta aproximación a lo real en eso y se ha desmarcado de una discusión ideológica, sino que son cosas que se han dejado ver solas en el fondo. No, pero yo creo que lo real, Connie, que se ha puesto de manifiesto en estas semanas, digamos, estos meses, no sabemos cuánto va a durar, es lo evidente, es decir, que la sociedad, la cultura, la civilización es una delgadísima capa, que el bienestar de que disponíamos, el orden de que gozábamos, etcétera, descansa sobre pilares relativamente frágiles, ¿no? Esta es la realidad que se ha vuelto a poner ante los ojos, digamos. No es que hayamos descubierto recién la desigualdad, como yo leo por allí, o sea, no necesitábamos el coronavirus para saber que la sociedad chilena es una sociedad profundamente desigual, ¿no? No es que el coronavirus nos haya abierto los ojos y nos haya mostrado cosas que antes no veíamos. En realidad lo que ha puesto al descubierto, en mi opinión, es la condición frágil, en realidad, de las instituciones y de la civilización y de la sociedad en su conjunto. Eso es lo que ha puesto de manifiesto. En el caso de Chile en particular, yo subrayaría lo siguiente: lo que ha puesto de manifiesto esta crisis es que la prosperidad y el bienestar de que Chile disponía y que se está expandiendo poco a poco por todas las capas de la sociedad, bueno, era bastante frágil, ¿no? Piensen ustedes que hasta hace algunas semanas, hasta poco antes del 18 de octubre, nada menos, bueno, se pensaba que el gran problema de Chile era un problema meramente distributivo, es decir, que Chile ya había superado digamos, los problemas asociados a la producción del bienestar material y que de lo que se trataba entonces era de comenzar a distribuir
estábamos llenos de demandas prácticamente incondicionadas de recursos y de bienestar, muy justificadas, yo sobre eso no tengo ninguna duda, pero lo que ha puesto de manifiesto esta crisis, y la pondrá de manifiesto sin ninguna duda, no al coronavirus, sino la crisis económica que va a seguir, es que el bienestar es una cuestión también muy frágil, ¿no? Y que estar mejor o peor requiere esfuerzos, requiere disciplina, requiere respeto por las instituciones, y que en realidad no es cuestión simplemente de la intensidad de las demandas, sino de la racionalidad que le subyace lo más importante. Yo creo que eso es lo que pone de manifiesto. Sí, ¿cómo cree usted que el país va a retomar después la discusión que postergó? Entonces, después del 18 de octubre, a propósito de la llegada del coronavirus. En un contexto de ser un país más pobre, ¿verdad? El reclamo de que hay plata y no se distribuye va a cambiar, evidentemente, ¿verdad? Bernardo Larraín estaba hablando de que vamos a seguir discutiendo de crecimiento, pero de un crecimiento distinto. Bueno, sin ninguna duda, piensen ustedes, va a cambiar radicalmente, porque lo que vamos a tener delante de nuestra puerta, creo yo, en los próximos meses, desgraciadamente, es una crisis económica de grandes proporciones que va a lesionar y afectar sobre todo a los sectores más pobres. Todos los grupos medios, cuyo bienestar venía expandiéndose y que temían, ¿verdad?, permanentemente, según las encuestas mostraban, que el bienestar que habían alcanzado se viniera abajo como un castillo de naipes, ese temor se habrá hecho realidad para muchos sectores en Chile. Y a mí me parece que ese es el tema al cual debiéramos predominantemente atender, ¿no? Ese va a ser el gran desafío de Chile, y esto va a cambiar desde luego, creo yo, la agenda política. Todos los puntos de vista demasiado radicales, yo creo que todos los puntos de vista demasiado radicales, un cierto utopismo que había hecho presa de la política en Chile va a tender a morigerarse, si es que somos racionales, digamos. Uno podría seguir, por supuesto, preso de ese tipo de entusiasmo y de fervores, pero yo creo en realidad que todas las fuerzas políticas van a comprender, luego de este baño terrible de realidad, que los bienes de que disponemos reposan, repito, sobre virtudes bastante frágiles que hay que cuidar. Y entonces que no se trata de imaginar futuros posibles, horizontes escatológicos, como en algunos sectores políticos se escuchaba hasta hace muy poco, sino de lo que se trata es de volver a las virtudes más básicas de la política, que es la producción de orden, de diálogo, de hacer lo necesario para alcanzar la prosperidad, de expandir esa prosperidad a los sectores más deprivados, particularmente los sectores o los grupos medios, como digo, que son los que más están padeciendo y van a padecer lo que ahora está ocurriendo. Estamos conversando con el rector Carlos Peña. Déjeme seguir su línea argumental, rector, y preguntarle entonces por lo siguiente. Ya vamos a hablar de cuánto y de qué manera las autoridades, los gobernantes, no solamente en Chile, sino que en el resto del mundo, porque esta es una realidad que cruza evidentemente más allá de nuestra propia experiencia local, en una cuestión que se ha proyectado a nivel global, si están entendiendo la dimensión del desafío que el mundo va a vivir una vez que la pandemia haya pasado. Déjeme preguntarle primero por la ciudadanía, porque uno de los temores, y quizás queda reflejado, aunque parezca muy mundano, en las declaraciones de la alcaldesa de Providencia en el día de ayer, de que el levantamiento de la cuarentena en Providencia no significa Chile libre. Lo que uno podría comprender de esa declaración, lo que subyace ahí, es que existe el temor de que la gente crea que las cosas, lo peor de la pandemia ya pasó, y que intente llevar su vida normal tal cual la teníamos antes de esta pandemia. ¿Cuánto cree usted que en la reflexión de la ciudadanía estamos entendiendo que precisamente después de esta pandemia nuestro país, como el resto del mundo, no van a ser igual y que van a estar enfrentando montones de nuevos desafíos que probablemente ni siquiera teníamos puesto en el horizonte? Claro, pero yo no creo, Juan Manuel, que luego de la pandemia, ¿qué va a pasar? Sobre eso yo pienso no debiera haber duda. Yo no creo que vaya a cambiar muchísimo lo que se llaman virtudes ciudadanas. Van a seguir siendo más o menos las mismas. Una cosa es lo que ocurre hoy día, en una situación de emergencia y de crisis, ¿verdad?, donde se requiere una particular disciplina de los ciudadanos para contener la expansión, digámoslo así, de la peste. Y otra cosa es la actitud ciudadana y lo que deberíamos esperar recíprocamente unos de otros una vez que la normalidad se recupere. Yo aspiro a que una vez que este miedo irracional pase, una vez que pase, digámoslo así, esta tormenta, ¿verdad?, de temor que asola prácticamente a todas las sociedades, bueno, recuperemos las virtudes más obvias, digamos, que son las libertades democráticas, el Estado de Derecho,
y la capacidad de seguir racionalmente conduciendo la vida colectiva. No debieran cambiar demasiado radicalmente las cosas. ¿Hacia dónde debieran cambiar? ¿Debiéramos convertirnos en una sociedad vigilada, acaso? ¿Una sociedad teledirigida, monitoreada centralmente? Nada de eso es razonable, ¿verdad? Ha costado muchísimo en el mundo, y para qué decir en la sociedad chilena, construir poco a poco una cultura democrática para, al menor remesón, empezar a descreer de ella pensando que las libertades democráticas, la libertad de locomoción, de tránsito, de reunión, etcétera, son amenazantes. No, no son amenazantes. Son amenazantes hoy día porque vivimos una circunstancia excepcional, pero es una circunstancia que va a pasar y que con toda certeza se va a repetir en el futuro, y tenemos que ser capaces de, frente a las circunstancias excepcionales, tener una disciplina también excepcional, pero sin que ello nos lleve a descreer, desconfiar o echar por la borda, repito, las libertades tradicionales que tanto ha costado erigir en la sociedad chilena particularmente, ¿no? Por eso yo llamo la atención. Por eso yo, una vez que lo peor de la pandemia haya pasado y que de alguna manera, cuando se terminen las cuarentenas y uno ya entienda que logramos llegar a de vuelta a la parte baja de la curva, hayan quienes planteen lo siguiente: bueno, ¿en qué estábamos antes de la pandemia? Y en el fondo retomemos exactamente el mismo punto de discusión posterior al 18 de octubre y, digamos, literalmente la misma lista de demandas, como si la capacidad del Estado de poder responder a esas demandas fuese la misma que tenía antes de la pandemia. Bueno, sí, que después claro, de la pandemia. No, en eso yo estoy de acuerdo. Bueno, es lo que yo decía adelante, ¿verdad? El principal efecto de la pandemia no va a ser la pandemia en sí misma, que es una experiencia, digamos, muy desoladora para mucha gente, pero no es ese en realidad el problema. El problema real lo va a constituir la crisis económica que va a seguir, porque el bienestar de que disponíamos, repito, y la expansión lenta pero sostenida que traía el bienestar en Chile particularmente se va a detener o va a retroceder, y los grupos medios en particular van a experimentar, decía yo antes, pero lo reitero ahora, que el bienestar de que disponían se puede caer como un castillo de naipes. Este es el principal desafío de la sociedad chilena, ¿no? El sueño de una sociedad próspera, con bienestar permanentemente expandido, cuyo principal problema era la redistribución, más que el crecimiento, más que la creación de empleo, etcétera, bueno, se va a ver deteriorado, evidentemente. Y si somos racionales, no cabe ninguna duda que la agenda del debate va a tener que ser distinta. Retomar con la misma intensidad y con los mismos puntos de vista las demandas que había el 18 de octubre, de la manera que entonces se plantearon, a mí me parece que sería un profundo error de la esfera pública chilena. Más bien lo que debiera ocurrir, ¿verdad?, es que hay que mirar en torno, advertir que la realidad ha cambiado, el contexto es muy distinto, y disponerse entonces a plantear puntos de vista adecuados a la nueva realidad. La política finalmente es eso, ¿no? Rector, es la capacidad de gestionar y de vérselas con la realidad, ¿sí? Rector, ¿qué podría uno rescatar o empezar a rescatar cuando retomemos esa conversación para ponerla en su lugar después, en el fondo, ¿verdad? Algo que comentábamos más temprano con Juan Manuel, de alguna manera la ministra del Trabajo viene haciendo hoy día cuando advierte que parece muy difícil pensar en un aumento de la cotización con cargo a los empleadores, que era lo que se estaba discutiendo con la reforma de pensiones, ¿verdad? Lo que puede ser una locura políticamente hablando, pero tiene un sentido de realidad completo. Muchas de esas conversaciones van a tener que reencauzarse, redirigirse, repensarse también. Asimismo, también probablemente vamos a tener nuevos elementos para conversar sobre el rol del Estado, sobre cómo el Estado, sin que probablemente muchos en Chile lo supieran, tenía una capacidad de reacción y de actuación mucho mayor de la que se decía no tenía, ¿verdad?, producto de este modelo a la chilena, del Estado subsidiario, etcétera, etcétera. O vamos a conocer cosas que funcionaron y no funcionaron a nivel del mercado, o cuestiones de ventajas de nuestro sistema político o ventajas de nuestra estructura social que eventualmente también funcionaran. ¿Qué consideraciones podríamos hacer respecto de esas cosas? Bueno, es que yo tengo una impresión, ¿cómo decirlo? De pronto pensamos que en Chile se ha remecido todo como consecuencia de esto y no pareciera, ¿no? La verdad es que hasta ahora, afortunadamente, el curso de las cosas sigue, por decirlo así, una línea razonable, que está muy por debajo de las expectativas terribles que alguna vez se tuvo y se tuvieron,
Y es probable entonces que las entidades, digámoslo así, sobre las cuales reposa la vida colectiva en Chile, bueno, hayan reaccionado bastante bien hasta ahora, y por lo mismo, una vez que esto pase, si todo continúa tal cual, tengamos una opinión bastante razonable respecto del tipo de Estado que tenemos y respecto de las instituciones, ¿no? Ni el mercado ni el Estado se han venido abajo o han mostrado extremas debilidades hasta ahora, no lo sabemos, ¿no? Yo sé que hay muchas personas que piensan que tal vez esta crisis ponga de relieve la necesidad de un Estado más fuerte, más centralizado, de menos mercado, etcétera. Yo lo sé y comprendo normativa, conceptualmente esas demandas, pero me resisto a creer que unas cuantas semanas de temor cambie demasiado radicalmente las cosas. No lo creo. Yo pienso que en realidad Chile va a seguir un transcurso, digámoslo así, en su vida colectiva relativamente similar al que traíamos desde el punto de vista, me refiero, de las estructuras, pero sí yo aspiro a que la agenda política y la manera que tengamos de mirar los problemas colectivos cambie, ¿no? Cambie no tanto porque las demandas se modifiquen, sino porque más bien la comprensión del entorno en medio del cual esas demandas se formulan y se persiguen, bueno, va a cambiar, ¿no? Vamos a tener una sociedad más pobre, vamos a tener grupos medios repentinamente empobrecidos, frustrados, y a mí me parece que esos son los desafíos principales a los que Chile tendrá que hacer frente. Y para eso lo que menos necesitamos, desde el punto de vista público, creo yo, son los entusiasmos utópicos, las exageraciones desde el punto de vista de las demandas, las creencias que podemos torcer el curso de la historia a punta de pura voluntad, ese tipo de cosas que han sido tan frecuentes en la política chilena en el último tiempo. Me parece a mí debieran morigerarse y debieran cambiar. Yo creo que ese es el cambio fundamental, no tanto, Connie, un cambio en las estructuras, sino más bien en la comprensión de la realidad, ¿no? Rector, sí, eso es lo que yo creo. ¿Qué valoración tiene usted del manejo que el gobierno ha venido haciendo de esto? Porque ahí hemos tenido un cambio, ¿verdad? De una caída en picada, de la aprobación de la gestión del presidente Piñera, por ejemplo, a un alza sostenido en las encuestas. Yo entiendo que usted ha valorado bien el rol que ha cumplido el ministro de Salud, Jaime Mañalich, también. Sí, a mí me parece, digamos, lo que ha ocurrido con el gobierno, con el Ejecutivo en particular, era bastante previsible, ¿verdad? Las sociedades, cuando sienten miedo, cuando experimentan desórdenes, etcétera, bueno, miran al Estado, miran al poder, finalmente, ¿no? Siempre que ocurren este tipo de cosas, que la delgada capa de bienestar y de civilización de que disponíamos se resquebraja, bueno, las sociedades, lo sabemos desde muy antiguo, miran al poder, ¿no? Esperan que el poder ordene, cohesione, oriente, contenga, etcétera. Y eso mismo está ocurriendo, creo yo, en la sociedad chilena, ¿no? De alguna manera, no es raro que la percepción que la ciudadanía tiene del Ejecutivo haya mejorado, lentamente, pero haya mejorado, que la aprobación presidencial también lentamente, pero también mejore, porque en situaciones como esta es natural, repito, que la gente anhele, apetezca que el poder se haga presente, ¿no? Que ponga orden. Finalmente las sociedades tienen pánico al desorden, tienen pánico al miedo, el temor atmosférico que de pronto estamos experimentando requiere ser contenido, requiere ser disipado, requerimos certeza respecto del futuro, y todo eso en momentos de crisis lo provee, por supuesto, el poder. Entonces no es raro que el Ejecutivo haya mejorado poco a poco su aprobación y la evaluación que la ciudadanía tiene de él. Por otra parte, me parece a mí, sería mezquino sostener que el gobierno o el Ejecutivo lo ha hecho mal. La verdad que lo ha hecho de manera bastante razonable, sobre todo si nos comparamos con el resto de América Latina, ¿no? Donde, claro, las cosas como siempre tropiezan con este gobierno es una dimensión un poco más simbólica, un poco más emotiva. Se pone de manifiesto, desde luego, la falta de empatía y de carisma presidencial, que en momentos como estos a veces tan importante, pero por supuesto la otra dimensión del gobierno, que es la eficacia, la eficiencia, una cierta prontitud para advertir los problemas, bueno, se ha demostrado que está bastante bien, digamos, ¿no? Sería mezquino sostener que el gobierno lo ha hecho mal desde el punto de vista de la eficiencia o la eficacia de las medidas que ha adoptado. Los defectos que el gobierno ha mostrado son los defectos que ya le conocíamos, que se han acentuado desde luego en momentos como este. El acto presidencial, digamos, de visitar, ustedes recuerdan, la Plaza Baquedano hace algunos días, mostró una cierta desaprensión hacia esta atmósfera que estamos viviendo,
Pero eso, bueno, es un rasgo muy marcado, digamos, de la presidencia, junto con este otro rasgo que, repito, ninguna actitud debiera desconocer, que es una gran eficiencia en el manejo de las crisis, ¿no? Y en lo que respecta a Mañalich, al ministro de Salud, a mí me parece que lo ha hecho bastante bien. Yo creo que el ministro Mañalich tiene una gran virtud en estos momentos, ¿no? Y es que es un hombre seguro de sí mismo. Carlos Peña. Y que no mira demasiado a la galería a la hora de tomar decisiones, lo que me parece a mí bastante bien. Sí, perdón. Sí, déjeme preguntarle a propósito de la foto de Piñera, porque ayer el presidente, cuando le preguntaron por esto en una entrevista en Canal 13, dijo, bueno, yo no cometí ningún delito y además nadie es dueño de ese lugar. ¿Cómo interpreta usted o valora la respuesta que da el presidente finalmente al respecto, en el entendido de que usted consideró que no tiene otra explicación que un narcisismo cercano a lo maligno, prácticamente, el hecho de que el presidente se haya sacado una foto en ese lugar? Bueno, a mí me parece que la respuesta del presidente indica que no ha comprendido el problema, ¿no? Porque en realidad nadie, no yo, pero nadie, desde luego, sostuvo que había propiedad de alguien sobre la Plaza Baquedano. Nadie dijo eso. Nadie dijo tampoco que la visita presidencial infringiera la propiedad de alguien, tampoco. En realidad lo que se le reprochó al presidente, por lo menos lo que yo le reproché, fue un acto que demostraba una profunda desaprensión acerca del momento que estábamos viviendo y una falta notable de empatía. Y yo estoy seguro que las personas, la mayor parte de la ciudadanía que vio eso así lo entiende. ¿Qué explica que un presidente, en momentos como el que estamos viviendo, en medio de una cuarentena, en medio del toque de queda, detenga la comitiva presidencial no para saludar a la guardia que ahí estaba, porque el video que registró el momento lo muestra de manera elocuente, sino para tomarse una foto, posando, no una foto espontánea, no, posando un retrato, digamos, en ese lugar? ¿Qué sino una especie de predilección por sí mismo, por la huella, es lo que explica un acto semejante? Esa es mi crítica, y me parece que esa crítica sigue perfectamente en pie, ¿no? Yo no desconozco que la Plaza Baquedano, Dignidad, como se le llame, es un lugar ciudadano, pero eso no quita, ¿verdad?, que el presidente tenga o deba tener una actitud distinta, más comprensiva, más empática en esos sitios, particularmente en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Hablemos por último, antes de que se nos vaya el tiempo, Carlos Peña, del otro poder del Estado, del poder legislativo, y aprovecho también de preguntarle por los alcaldes, el rol que han jugado los diputados y senadores, que para muchos en realidad han sido más bien piedra de tope en lugar de facilitadores de poder tomar rápidamente determinaciones, y en el otro caso, en el de los alcaldes, que le han venido marcando de alguna manera ciertos derroteros también al gobierno en alguna toma de decisiones, como por ejemplo si suspender o no las clases o decretar o no determinadas cuarentenas. ¿Cómo evalúa usted el rol que han jugado tanto los legisladores como los alcaldes? Bueno, son papeles distintos, ¿verdad? En momentos tan críticos y excepcionales como lo que estamos viviendo, el papel principal, creo yo, no le pertenece al legislativo, le pertenece al ejecutivo, y me parece que eso es lo que ha estado ocurriendo. Esperar de senadores y diputados que contribuyan, digamos, con rapidez y agilidad a las circunstancias que estamos viviendo, no parece muy justo, porque ellos no tienen las herramientas para hacerlo. Por supuesto, deliberan legislativamente, pero tampoco lo han hecho con una morosidad excesiva. Me parece a mí que en general el legislativo ha actuado como sus condiciones de posibilidad se lo permiten, simplemente, ¿no? Yo me resisto a criticar demasiado al legislativo, porque yo creo que si acentuamos demasiado esa crítica, particularmente en estos momentos, abonamos el camino a soluciones populistas o de otra índole con las que yo francamente no estaría en absoluto de acuerdo. Yo creo que es mejor entender que el legislativo cumple su papel, que es un papel más reflexivo y más deliberativo, y que en momentos como estos, en realidad, el deber principal recae sobre el ejecutivo, ¿no? Y no ha habido tanto obstruccionismo, ha habido algo de desaprensión, de tontería, de juego político menor en el legislativo, es cierto, pero un obstruccionismo así radical no lo he visto. Y en el caso de los alcaldes, bueno, parece evidente que en un primer momento al menos los alcaldes desesperaron un poco, pero quizás sea razonable, ¿verdad? Santiago es una ciudad, geográficamente estratificada, ¿no? Donde los barrios, las comunas, etcétera, están prácticamente diseñadas al compás de la estructura social. Entonces, Santiago es una ciudad con realidades socioeconómicas, culturales muy disímiles, muy distintas unas de otras, y es natural que los alcaldes sientan que las decisiones centralizadas, que inevitablemente uniforman, homogeneizan, igualan,
sectores que son muy distintos unos de otros, bueno, se alarmen, ¿no? Que, no sé, que el alcalde de Puente Alto, que el alcalde de La Pintana, la alcaldesa de La Pintana, o el alcalde de La Florida, por ejemplo, tengan opiniones distintas a las del gobierno o a las del alcalde de Las Condes en esta materia, a mí me parece muy razonable. Porque, repito, vivimos en el espejismo que todos somos habitantes de una misma ciudad, pero es un espejismo. Santiago es una ciudad geográficamente estratificada, la suma de muchas ciudades con realidades muy distintas. Y Rector, entonces, en medio de esto, es natural que los alcaldes manifiesten esa diversidad. estamos conversando con el rector Carlos Peña. Rector, déjeme, para ir cerrando la conversación, una mirada suya respecto de lo que está pasando con las universidades y la suspensión de las clases, ¿verdad? Suspensión entre comillas, porque son varias las que están igual tratando de mantenerla a través de medios electrónicos. Pero hoy día viene el rector de la Universidad de los Andes diciendo en el Mercurio que así como el Estado ha salido a apoyar a otras industrias, podría pensar también en poner recursos adicionales para créditos universitarios solidarios, y que lo que sería además un mecanismo para ayudar a la sobrevivencia de las universidades. También hay realidades distintas en el mundo de las universidades, pero ¿hay algún mínimo común denominador que valga la pena poner sobre la mesa y que esté y que vaya a dar cuenta eventualmente del destino de las universidades? ¿Están corriendo riesgo algunas universidades? ¿Debiera el Estado ponerse efectivamente para sostener el sistema? A ver, Connie, lo que ocurre acá es lo siguiente, el sistema universitario chileno, de nuevo, estamos presos del espejismo, digámoslo así, de lo uniforme, porque el sistema universitario chileno es muy diverso y coexisten al interior de él instituciones con realidades muy, muy distintas, radicalmente distintas. Una cosa son las pequeñas universidades estatales, regionales, que efectivamente en medio de esta crisis yo creo que están padeciendo o van a padecer problemas muy severos, o podrían padecer problemas muy severos. Entre otras cosas porque de manera coincidente con lo que está ahora ocurriendo con el coronavirus, en el reciente proceso de admisión, parte de la matrícula descendió muy bruscamente y eso afectó muy severamente a muchas universidades estatales regionales. Hay otras universidades dentro del sistema universitario que son muy prósperas, que son muy fuertes, que tienen una gran matrícula, digámoslo así, no gratuita. Hay otras universidades estatales muy grandes que tienen subsidios estatales muy fuertes y hay universidades privadas, en cambio, que son más bien pequeñas, etcétera. Es decir, las realidades son muy distintas. Pensar que el sistema universitario de manera uniforme está padeciendo los mismos problemas a mí me parece un error de nuevo. Y respecto al tema de los subsidios, como en todo, Connie, decidir si acaso el Estado debe o no debe destinar rentas generales, o sea, recursos públicos al sistema universitario, es una cuestión que depende de cuál sea en estos momentos el uso más eficiente de los recursos. Yo tengo la impresión que por ahora, al menos, pero a mí me parece que esta es la opinión también del gobierno, el destino más eficiente, socialmente más urgente de los recursos de que disponemos es la contención de la pandemia y de los problemas de salud que ella conlleva, más que la cuestión universitaria. Esta es la verdad, una verdad incómoda, imagínense para mí, que yo trabajo en una universidad, pero es la verdad, hay que tener la capacidad de reconocer, ¿verdad?, las realidades, ¿no? En momentos de crisis, en momentos excepcionales, me parece a mí que si todos los sectores sociales empiezan a demandar subsidios, estamos perdidos. Estamos en un momento donde hay que consentir que el Ejecutivo allegue la mayor cantidad de recursos para hacer frente al momento excepcional que estamos viviendo. Ese es el uso, creo yo, más eficiente, que mejor contribuye al bienestar social por ahora. Las universidades... El rector... las universidades tienen que hacer esfuerzos, creo yo, por mantener su quehacer intelectual, sus investigaciones, y las universidades más de privadas, por supuesto, habrá que ayudarlas, pero yo creo que no es el momento de hacerlo. Muy bien, pues el rector Carlos Peña esta mañana conversando con nosotros también aquí en Quién lo diría. Muchas gracias, rector. No, muchas gracias a usted, encantado. Buenos días, muchas gracias. Bueno.